En este vídeo veremos la definición de máximo común divisor y mínimo común múltiplo, veremos cómo se calcula utilizando la factorización en números primos y veremos algunas de sus propiedades. Primero realizaremos una definición. Llamaremos d sub a al conjunto de los números enteros positivos que sean divisores de a. Por ejemplo, d sub 6 sería el conjunto de los divisores de 6. Esto es el conjunto formado por los números 1, 2, 3 y 6. D sub 24, el conjunto formado por los números 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Y D sub 53, el conjunto formado por 1 y 53. Observemos que siempre se cumple que el 1 es un elemento de D sub A y A también es un elemento de D sub A, no importa el número A elegido. Se denomina máximo común divisor de A y B y se denota como MCD de A y B al mayor número entero que es a la vez divisor de A y de B. Usando la notación anterior de conjuntos, podemos expresarlo como el número más grande del conjunto D sub A intersección D sub B. Un aspecto importante a destacar es que el máximo común divisor no es la cancioncita de comunes con mayor exponente. Eso es solamente un procedimiento para calcularlo. De los múltiples procedimientos que hay para calcular máximo común divisor, ese es solo uno de ellos. Pero no es la idea del máximo común divisor. La idea del máximo común divisor es de todos los números que son a la vez divisores de A y de B, nos quedamos con el mayor. Veámoslo con un ejemplo. Queremos calcular el máximo común divisor de 54 y 16. Nos preguntamos cuáles son los números que son divisores de 54. En este caso, el conjunto de sub 54, que será el conjunto formado por los números 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 y 54. Nos preguntamos también cuáles son los divisores de 16, que son 1, 2, 4, 8 y 16. Y ahora nos preguntamos qué divisores tienen en común, es decir, cuál es la intersección de D sub 54 y D sub 16. Si vemos qué elementos tienen en común, observamos que solamente está el 1 y el 2. De esos elementos nos quedamos con el mayor, así obtenemos que el máximo común divisor de 54 y 16 es igual a 2. Dado que en la definición de máximo común divisor juega un papel importante la noción de divisibilidad, podemos utilizar representaciones como el de las barras de distintas longitudes o el del caballero que salta para visualizar mejor la noción de máximo común divisor. Si utilizamos las barras de distintas longitudes, podemos imaginar el máximo común divisor como la siguiente historia. Tenemos dos barras de longitud A y B respectivamente y queremos recubrirlas completamente usando barras del mismo tamaño, pero que esas barras valgan tanto para A como para B. En este ejemplo vamos a probar a recubrir las barras de longitud 8 y longitud 12. Si vamos probando con los distintos tamaños, vemos por ejemplo que el 1 siempre vale para todas las barras, el 2 también valdría en este caso, el 3 no vale para el primero pero sí para el segundo, necesitamos que valga para las dos, el 4 valdría, podríamos recubrir las dos barras con ficha de tamaño 4, 5 no valdría, 6 tampoco, 7 tampoco, 8 tampoco, 9 tampoco, 10 tampoco, 11 tampoco, ni 12 tampoco. Así, si tachamos todos los que no han valido, nos quedamos solamente con barras de longitud 1, 2 y 4. Si queremos utilizar la barra de mayor tamaño posible, sería la barra de tamaño 4, que ese es el máximo común divisor de 8 y 12. Veamos ahora cómo representar el máximo común divisor utilizando la historia del caballero que coge su espada. El caballero tiene que avanzar de forma que pueda coger la espada y matar con ella al dragón. Obviamente no todos los caballeros van a ser capaces de hacerlo. El caballero que salta de uno en uno sí puede recoger la espada y también puede matar al dragón. Ese caballero sería un posible candidato. El caballero que salta de dos en dos también podría hacerlo. El caballero que salta de tres en tres no puede coger la espada, pero sí puede aterrizar en el dragón. Por lo tanto, no podría cumplir el objetivo de matar al dragón. El caballero que salta de 4 en 4 sí podría conseguirlo. Coge la espada y con ella mata al dragón. Los caballeros 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ninguno puede conseguir el objetivo. Algunos cogen la espada pero no llegan a tocar al dragón y otros llegan hasta el dragón sin haber cogido la espada.
Los únicos caballeros que han cumplido la misión son los caballeros que van de uno en uno, los de dos en dos y los de cuatro en cuatro. Si nos quedamos con el caballero que más lejos salta, sería el caballero número 4, que es nuevamente el máximo común divisor de 8 y 12. Vista esta interpretación del máximo común divisor en función de bloques de distintas longitudes o de un caballero que quiere matar a un dragón, podemos interpretar las propiedades básicas que cumple el máximo común divisor en función de estas representaciones. En la primera propiedad nos preguntamos cuánto vale el máximo común divisor de 1 y A, donde A es un número entero cualquiera. Si visualizamos este máximo común divisor utilizando la historia de los bloques de distintas longitudes, tenemos por un lado el bloque de longitud 1 y por otro el bloque de longitud A. Y nos preguntamos cuál es el mayor bloque con el que podemos recubrir ambos bloques. Si vemos el dibujo, es obvio que el único bloque que podemos utilizar es el bloque de longitud 1 y que por lo tanto es el mayor posible. Luego el máximo común divisor de 1 y A sería 1. No importa cómo sea el número A. Utilizando la definición rigurosa, si imaginamos el conjunto de sub A, que es el conjunto de divisores de A, y el conjunto de sub 1, que es el conjunto de divisores de 1, tenemos por un lado que de sub A tiene los números 1 y A, y entre medias quizá algunos más. Y de sub 1, que sería todos los divisores de 1, solo estaría formado por el elemento 1. Entonces la intersección de ambos conjuntos, que son los elementos que tienen en común, estaría formado solamente por el elemento 1, y el mayor número de ese conjunto es obviamente el 1. Dejo como ejercicio imaginar cómo se representaría esta propiedad utilizando la historia del caballero que quiere matar al dragón. La segunda propiedad que vamos a ver se pregunta cuánto vale el máximo común divisor de A y A, es decir, el máximo común divisor de dos números iguales. Si visualizamos esto utilizando bloques de distintas longitudes, tenemos por un lado el bloque de longitud A y por otro lado otro bloque de longitud A, y nos preguntamos cuál es el mayor bloque que sirve a la vez para rellenar el bloque de la izquierda y el de la derecha. Obviamente, el mayor bloque que podemos usar es el bloque de longitud A. Por lo tanto, el máximo común divisor de A y A es también A. Usando la definición rigurosa, si imaginamos cómo es el conjunto de divisores de A, es un conjunto que tiene por un lado el elemento 1, por otro lado el elemento A, porque 1 y A siempre son divisores de A, y entre medias quizá más divisores. El conjunto de divisores del otro elemento A, a ser el mismo número, pues también es exactamente igual, es el mismo conjunto. Y si calculamos los elementos en común, la intersección de dos conjuntos que son iguales, el resultado es el conjunto inicial. Por lo tanto, los divisores comunes son todos los divisores de A. Y el mayor de ellos es A. Porque un número, de todos los divisores que tiene, el mayor posible es el propio número. Por lo tanto, aquí también deducimos que el máximo común divisor de A y A es igual a A. Dejo como ejercicio también utilizar la representación del caballero que quiere matar al dragón para visualizar esta propiedad. La tercera y última propiedad que vamos a ver del máximo común divisor se pregunta cuánto vale el máximo común divisor de A y B en el caso de que A sea un divisor de B. Si utilizamos la representación de bloques de distintas longitudes, tenemos por un lado un bloque de longitud A y otro un bloque de longitud B, con la particularidad de que podemos utilizar bloques de longitud A para rellenar el bloque de longitud B. En este caso, ¿cuál es el mayor bloque que podemos utilizar para rellenar ambos bloques al mismo tiempo? Pues obviamente en este caso el bloque de longitud A será el mayor posible. Por lo tanto, el máximo común divisor de A y B sería igual a A. Usando la definición rigurosa, si imaginamos el conjunto de divisores de A, será un conjunto formado por el número 1, el número A, y entre medias quizá más divisores. Si imaginamos el conjunto de divisores de B, estará formado por el número 1, el número B, porque el 1 y el B son siempre divisores de B, y sabemos que entre medias estará el número A, porque sabemos que A es un divisor de B, lo dice la hipótesis. Si realizamos entonces la intersección entre D sub A y D sub B, vemos que tiene el número 1, porque está en los dos conjuntos, el número A, que también está en los dos conjuntos, entre medias quizá puede que haya algunos, puede que no, no es relevante, y más grande que el número A no habrá ninguno.
porque no hay ningún número más grande que A que sea divisor de A, y en particular divisor de los dos a la vez. Por lo tanto, el mayor número del conjunto de intersección sería el propio A, por lo que deducimos que el máximo común divisor de A y B en este caso sería igual a A. Veamos ahora cómo calcular el máximo común divisor utilizando la descomposición en factores primos. Ya hemos visto que tener un número expresado en su descomposición única de factores primos nos da mucha información, y en este caso nos va a ser muy útil para calcular de forma sencilla el máximo común divisor. Pongamos como ejemplo que queremos calcular el máximo común divisor de 360 y 378, que ya tenemos descompuesto en factores primos. El máximo común divisor hemos visto que es el mayor de los divisores comunes, es decir, de todos los números que son a la vez divisores de 360 y 378, nos quedamos con el mayor de todos. Recordamos también qué relación hay entre divisibilidad y factores primos. Un número es divisor de otro cuando todos los factores primos del primero están incluidos en los factores primos del segundo. Vamos a trasladar esa idea de divisibilidad a la descomposición en factores primos. Si estamos buscando el máximo común divisor de A y B, en particular tiene que ser divisor de A y de B, por lo tanto los factores del máximo común divisor han de estar en los factores de A y los factores de B al mismo tiempo. Eso significa que sea un divisor común, pero aparte queremos que sea el mayor posible. Por lo tanto, tenemos que coger todos los factores primos que tengan en común A y B. Los factores primos en común hace referencia a que sea un divisor común, y que cojamos todos los factores hace referencia a que sea el mayor posible de todos. Este procedimiento es más fácil de visualizar si representamos la descomposición en factores primos en forma de cadena multiplicativa. Si quitamos las potencias y las sustituimos por lo que representan, que son cadenas de números iguales multiplicándose. En este ejemplo, 360, que es 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5, se puede poner como 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Y 378 se puede poner como 2 por 3 por 3 por 3 por 7. Hemos visto que el máximo común divisor se calcula cogiendo todos los factores primos que tengan en común ambos números. Así, vamos recopilando todos los factores que tengan en común. Tienen un 2 en común, un 3 en común, otro 3 en común, y no tienen nada más. Por lo tanto, el máximo común divisor de 360 y 378 sería 2 por 3 por 3. Obsérvese que no cogemos el 2, el 3 y el 3 de arriba y el 2, el 3 y el 3 de abajo. Solo cogemos uno de los lados. Es decir, solo cogemos lo que tengan en común, pero no lo duplicamos. Esto nos lleva a obtener una interpretación del máximo común divisor a la hora de simplificar fracciones. Supongamos que tenemos la fracción 360 partido por 378 y queremos simplificarla hasta lograr que la fracción sea irreducible. Si descomponemos el numerador y el denominador en su forma de producto de factores primos, como vimos en el vídeo anterior, podemos ir tachando, podemos ir cancelando términos. Se cancela un 2 con un 2, un 3 con un 3, otro 3 con un 3, y nos quedaría la fracción 2 por 2 por 5 partido por 3 por 7, que es igual a 20 partido por 21. Esta fracción ya es irreducible. Hemos quitado todos los factores que tenían en común. Podemos ver entonces que los términos que hemos cancelado son los del máximo común divisor. Solo un lado, es decir, solo los de arriba o solo los de abajo. Pasemos ahora a definir lo que será el mínimo común múltiplo. Antes vamos a realizar una definición previa. Llamaremos m sub a al conjunto de enteros positivos que son múltiplos de a. Por ejemplo, m sub 6 es el conjunto de los múltiplos de 6, que sería 6, 12, 18, 24, puntos suspensivos. M sub 24 sería 24, 48, 72, etc. Y M sub 100 sería 100, 200, 300, etc. Vemos que siempre se cumple que el propio A es un elemento de M sub A y que estos conjuntos son infinitos, tienen cardinal infinito. Obsérvese que aunque los conjuntos matemáticos no se distingue el orden, por claridad estamos escribiendo los números siempre ordenados de menor a mayor, para poder visualizarlos mejor, pero recordad que en matemáticas los conjuntos no son conjuntos de elementos no ordenados. Definimos entonces el mínimo común múltiplo de A y B, y se denota MCM de AB, como el menor número entero que es a la vez múltiplo de A y de B.
Si utilizamos la notación anterior, el mínimo común múltiplo sería el número más pequeño del conjunto m sub a intersección m sub b. Como aviso similar al máximo común divisor, destacamos que el mínimo común múltiplo no es la cancioncita de comunes y no comunes con mayor exponente. Eso, al igual que el máximo común divisor, es solamente un procedimiento para el cálculo del mínimo común múltiplo, pero no representa la idea de mínimo común múltiplo. Veamos un ejemplo concreto. Supongamos que queremos calcular el mínimo común múltiplo de 8 y 12. Es decir, de todos los números que son a la vez múltiplos de 8 y de 12, quedarnos con el más pequeño. Primero escribimos el conjunto de múltiplos de 8, m sub 8, que sería el conjunto formado por 8, 16, 24, etcétera, etcétera. Luego nos preguntamos cuál es el conjunto de múltiplos de 12, m sub 12, que sería el conjunto formado por 12, 24, 36, etcétera, etcétera. Ahora nos preguntamos qué múltiplos tienen en común, es decir, la intersección de m sub 8 y m sub 12. Ese conjunto es infinito, pero solamente nos interesa el número más pequeño, el primer número que tienen en común, que en este caso es 24. Los infinitos números que tienen en común estos conjuntos serían 24, 48, 72, etc. Pero nos interesa solamente el más pequeño. De ahí deducimos que el mínimo común múltiplo de 8 y 12 sería 24. Al igual que el máximo común divisor, podemos representar la idea de mínimo común múltiplo utilizando representaciones con barras de distintas longitudes. En este caso, imaginamos que tenemos un tope y a partir de ese tope vamos progresivamente acumulando barras de longitud A y barras de longitud B. En este caso, vamos a hacerlo con el ejemplo de barras de 8 y barras de 12. Vamos creando un camino solamente con losetas de longitud 8 y otro camino solamente con losetas de longitud 12. Llegará un momento en que ambos tramos coincidirán. De hecho, coinciden en infinitos puntos. Eso es lo que hemos llamado antes múltiplos comunes. Si nos quedamos con el primer punto en el que coinciden, es decir, el múltiplo común más pequeño, ese punto sería el mínimo común múltiplo de 8 y 12. En este caso vemos que apilando barras de longitud 12 y barras de longitud 8 coinciden en una barra de longitud 24. Por lo tanto, ese sería el mínimo común múltiplo de 8 y 12. También se muestra la construcción del mínimo común múltiplo de 6 y 10 utilizando el mismo procedimiento. Si queremos representar la idea de mínimo común múltiplo utilizando caballeros que saltan de casilla en casilla, podemos imaginar la historia de que en el camino de baldosas hay dos caballeros, uno que salta de A en A y otro que salta de B en B. Conforme va saltando de casilla en casilla, cada caballero va dejando la huella de sus pisadas. El mínimo común múltiplo será entonces la primera casilla que un caballero se encuentre ya pisada. En este ejemplo tenemos un caballero que salta de 12 en 12, otro caballero que salta de 8 en 8, y la primera vez que un caballero se encuentra una losa con una huella es en la casilla 24. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 8 y 12 sería 24. Vamos ahora a visualizar las diferentes propiedades del mínimo común múltiplo, de manera análoga a como hemos hecho con el máximo común divisor. Nos preguntamos primero cuánto valdría el mínimo común múltiplo de 1 y A. Si utilizamos la representación de los bloques de distintas longitudes, tenemos un tope en el que vamos progresivamente poniendo bloques de longitud A y bloques de longitud 1. Y nos preguntamos cuándo coincidirán por primera vez. Obviamente coincidirán a una distancia A del tope. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 1 y A será igual a A. Si queremos deducir esta propiedad utilizando la definición rigurosa, imaginamos el conjunto de múltiplos de A, que serán los números A, 2 por A, 3 por A, así hasta el infinito. Y por otra parte, los múltiplos de 1, que son 1, 2, 3, 4, todos los números enteros positivos. ¿Cuál es entonces la intersección de ambos conjuntos? ¿Qué elementos tienen en común? Obsérvese que m sub a es un subconjunto de m sub 1. Todos los elementos de A también son elementos de m sub 1. Por lo tanto, la intersección de m sub 1 y m sub a será el propio m sub a, es decir, el conjunto A, 2A, 3A, etcétera, etcétera. El más pequeño de esos elementos será el propio A. Por lo tanto, también hemos deducido que el mínimo común múltiplo de 1 y A es igual a A. Dejo como ejercicio visualizar esta propiedad utilizando la historia de los dos caballeros que van dejando huellas por el camino.
Nos preguntamos ahora cuánto vale el mínimo común múltiplo de dos números iguales, a y a. Si visualizamos otra vez la historia del tope, donde vamos apilando progresivamente bloques de distintos tamaños, tenemos que vamos apilando bloques de longitud a por un lado y también bloques de longitud a por otro. Y nos preguntamos cuándo coincidirán por primera vez. Se observa fácilmente que coincidirán a una distancia a del tope. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de a y a es igual a a. Si utilizamos la definición, nos preguntamos cuáles son los múltiplos de a, que son los números de la forma a, 2 por a, 3 por a, etc. Y por otro lado, cuáles son los múltiplos de a, el otro número. Como es el mismo número, el conjunto es exactamente el mismo. Entonces, la intersección de m sub a y m sub a, como son dos conjuntos iguales, la intersección es igualmente es el mismo, m sub a. De nuevo tenemos a, 2 por a, 3 por a, etc. Y el número más pequeño de ese conjunto es a. Por lo tanto, también hemos deducido que el mínimo común múltiplo de a y a es igual a a. Dejo como ejercicio visualizar esta propiedad utilizando la historia de los dos caballeros que van dejando huellas por el camino. Bajo la hipótesis de que a es un divisor de b, nos preguntamos entonces cuánto valdrá el mínimo común múltiplo de a y de b. Si utilizamos la representación de los bloques que se van poniendo de forma sucesiva, bloque de longitud a por un lado y bloque de longitud b por otro, vemos que podemos poner un bloque de longitud b y en el otro lado, si ponemos bloque de longitud a, como a es un divisor de b, llegará un momento en que coincida justamente. Es decir, el primer punto donde coincidan el camino formado por a y el camino formado por b estará justo a la distancia b del tope. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de a y b es igual a b. Si usamos la definición, imaginamos cómo es el conjunto de múltiplos de a y el conjunto de múltiplos de b. El conjunto de múltiplos de a, m sub a, pues estará formado por a, 2a, 3a, etcétera, etcétera, pero en algún momento aparecerá el número b, porque por hipótesis nos está diciendo que b es un múltiplo de a. Por otra parte, m sub b será el conjunto b, 2b, 3b, etcétera. Y tenemos que imaginar cómo será la intersección de dicho conjunto. Si escribimos los elementos de la intersección ordenados, vemos que el número más pequeño posible es el número b. Habrá más números en adelante, pero recordad que solo nos interesa en este caso el más pequeño. Por lo tanto, el número más pequeño de la intersección es b y ese es el mínimo común múltiplo de a y de b. Veamos ahora cómo calcular el mínimo común múltiplo utilizando la descomposición en factores primos. Tomamos como ejemplo 360 y 378, que ya están descompuestos en factores primos. El mínimo común múltiplo, como hemos visto, es el menor de todos los múltiplos comunes. De todos los números que son múltiplos a la vez de 360 y 378, nos quedamos con el más pequeño. Pensamos cómo se aplica la idea de múltiplo en la descomposición en factores primos. Que b sea múltiplo de a equivale a que todos los factores de a también los tenga b. Recordad que b sea múltiplo de a es lo mismo que a sea divisor de b. Por lo tanto, si estamos buscando un número que sea a la vez múltiplo de 360 y 378, los factores de dicho número deben tener como mínimo todos los de 360 y todos los de 378. Es decir, debe ser una especie de mezcla, una especie de unión. Por otra parte, estamos buscando el más pequeño de ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer es fusionar todos los factores del 360 y 378. Fusionar porque estamos buscando el más pequeño posible. Y todos los factores, incluyendo el del 5, el 7 y el 2 y el 3, porque tenemos que asegurarnos de que el número que obtengamos sea múltiplo de ambos. Vamos a ver en qué consiste la idea de fusionar los factores primos. En este caso, al igual que el máximo común divisor, es más fácil visualizarlo si expandimos las potencias. 360 es igual a 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5 y 378 igual a 2 por 3 por 3 por 3 por 7. Cojamos los factores de 2 de 360 por un lado y los factores de 2 de 378 por otro. Y los fusionamos en uno solo. Realizamos una especie de unión entre ellos. Si los fusionamos, obtenemos 2 por 2 por 2. Y esa fusión va a ser parte de nuestro mínimo común múltiplo. Si repetimos el procedimiento con los factores de 3, tenemos por un lado 3 por 3 y por otro 3 por 3 por 3. Si lo fusionamos, obtenemos parte de nuestro mínimo común múltiplo. Vemos que 360 tiene un factor 5 y 378 no tiene nada.
Si lo fusionamos, tenemos el factor 5, que pasará a ser parte del mínimo común múltiplo. Realizamos el mismo razonamiento con el factor 7. El factor 7 está en 378, pero no está en el 360. Si lo fusionamos, tenemos el factor 7, que será parte del mínimo común múltiplo. Así pues, el mínimo común múltiplo de 360 y 378 de compuestos factores primos será 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 3 por 5 por 7, que es igual a 7560. Una propiedad fundamental que me relaciona el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo es que para dos números cualesquiera A y B, el producto de su máximo común divisor y de su mínimo común múltiplo es igual a A por B. Esta idea se interpreta utilizando los factores primos de la siguiente forma, que es la de que todos los factores primos del número A por B se reparten entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Veamos ahora cómo se interpreta el mínimo común múltiplo en el proceso de simplificación de fracciones. Consideremos el mismo ejemplo que hemos visto con el máximo común divisor. Queremos simplificar la fracción 360 partido por 378. Descomponemos numerador y denominador en factores primos, cancelamos términos, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 3 con el 3, y obtenemos la fracción irreducible 20 partido por 21. Vimos antes que los términos que se cancelan al reducir la fracción son los términos del máximo común divisor, pero solamente lo de un lado, es decir, solamente lo de arriba o solo lo de abajo. El resto de todos los términos que quedan formarían el mínimo común múltiplo. Todos los factores primos, tanto de arriba como de abajo, como vemos, se reparten por un lado para el máximo común divisor y por otro lado para el mínimo común múltiplo.